La gran arena de Saran se llenó de luz y sonido. Miles de voces resonaron dentro de la enorme estructura. Construido con piedra plateada y cristales brillantes. Estandartes de diferentes imperios ondeaban en el aire, cada uno mostrando sus símbolos orgullosos. Los luchadores más fuertes de toda la galaxia se habían reunido para demostrar su fuerza frente a los gobernantes, nobles y ciudadanos. Muy por encima de la arena se encontraba el balcón real donde el Eris Galáctico miraba con tranquila diversión. Estaba vestida con túnicas azules brillantes y se portaba con la gracia de alguien nacido para gobernar. Muchos vinieron no solo a ver las batallas, sino también a ver ella, porque era a la vez admirada y temida. Ella había crecido rodeada de poder, riqueza y guerreros que juraron lealtad a su familia. Cuando el locutor declaró al próximo retador, muchos en la multitud se inclinaron hacia adelante con interés. El nombre les resultaba extraño. Un humano. Desde las puertas de la arena caminaba un joven llamado Rayyan. No estaba vestido con armadura pesada como los demás, ni portaba armas hechas de metales raros. Llevaba un traje sencillo, para viajar con piezas de armadura livianas atadas al pecho y los brazos. Su rostro estaba tranquilo y sus ojos no mostraban miedo cuando entró en el centro del campo de batalla. La multitud irrumpió en risas. Algunos gritaron insultos, otros agitaron las manos, burlándose del humano por atreverse a pararse donde peleaban titanes y campeones. Comparado con los guerreros gigantes de otras razas, Rayyan parecía pequeño y poco impresionante. Halo se inclinó hacia adelante desde su balcón, sus labios se curvaron en una sonrisa. Ella se rió. Suavemente, su voz transportando el sonido de la arena. Un humano, dijo. A los nobles cercanos a ella. ¡Qué atrevido! O quizás, ¡qué tontería! Un noble al lado. Ella asintió ansiosamente. Los humanos son una especie débil, mi señora. Dependen de las máquinas. Y números, no verdadera fuerza. Este no durará más que un suspiro. Pero, los ojos de ayer permanecieron fijos en Rayyan. Su expresión no era la de alguien a punto de fracasar. Se mantuvo erguido, con los hombros. Erguido, como si las risas a su alrededor no importaran. El locutor levantó la mano. Introduzca el primer oponente. Desde la puerta opuesta, un enorme guerrero dio un paso adelante. Él era el doble del tamaño de Rayyan, su piel oscura como la piedra, sus brazos cargados de músculos. Llevaba un martillo de guerra que parecía lo suficientemente fuerte como para aplastar el suelo con un solo golpe. La multitud vitoreó, sabiendo que esto sería una victoria fácil. Rayyan, sin embargo, no retrocedió. Inclinó ligeramente la cabeza. No por miedo, sino como gesto de respeto a su oponente. Luego levantó las manos en una posición lista, esperando. Se dio la señal. El gigante corrió hacia adelante, balanceando su martillo con un rugido. El suelo tembló cuando el arma golpeó donde Rayyan había estado parado. Pero Rayyan no estaba allí. Con pasos rápidos, se había hecho a un lado, sus movimientos ligeros y ¡zarp! La multitud se quedó sin aliento. El guerrero volvió a balancearse, esta vez más rápido, pero Rayyan se agachó bajo el golpe y rodó hacia adelante. Golpeó con el puño, sin apuntar a la fuerza, sino a la precisión. Sus nudillos golpearon un punto cerca de las costillas del guerrero, un punto débil. El gigante, tambaleándose de regreso con sorpresa. La risa de Ajira volvió a sonar, pero esta vez estaba mezclado con curiosidad. Pudo ver que el humano no dependía de la fuerza bruta. Él era observando, esperando y golpeando en los momentos correctos. La batalla continuó. El Giant se enojaba más con cada fallo, balanceándose más fuerte, mientras Rayyan seguía moviéndose. Esquivando y golpeando en los puntos de presión. Cada pequeño golpe debilitaba al luchador más grande, que pronto se encontró a sí mismo. Respirando pesadamente. Finalmente, Rayyan vio su oportunidad. Cuando el martillo bajó uno más. Con el tiempo, se deslizó debajo del columpio y golpeó la pierna del guerrero. El gigante colapsó. A una rodilla, y Rayyan colocó su mano en la nuca del guerrero en una sujeción final. La arena se quedó en silencio. Por un momento. Luego, lentamente, la multitud estalló en estado de shock. Un humano había derrotado a un guerrero el doble de su tamaño. Ay aplaudió, su risa llenó el aire. Interesante, dijo ella. Muy interesante. Él no es solo tonto. Él es atrevido.
Ryan se inclinó ligeramente hacia el balcón real, no con servidumbre, pero con tranquilo respeto. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y la mirada no vaciló. Los Ai sintieron una extraña chispa en su pecho. Ella fue utilizada. A los retadores mirándola con miedo o desesperación. Pero este humano la miró como si ella no era diferente a nadie más. No fue falta de respeto, pero también fue no la adoración que ella usualmente recibía. El locutor levantó la mano de Ryan en señal de victoria. La multitud seguía dividida. Algunos gritaron de ira, negándose a aceptar el resultado. Otros aplaudieron, emocionado por el giro inesperado. Ryan salió de la arena con pasos firmes, mientras, tranquilo como había entrado. Su confianza no se había desvanecido. Aro se recostó en ella. Siéntate, su risa más tranquila ahora. Quizás este humano me dé algo de entretenimiento después de todo, dijo. Sin embargo, en el fondo, se preguntaba si lo había subestimado. Los juegos solo tenían. Recién comenzaba, pero el nombre de un retador humano ya se estaba susurrando por toda la galaxia. La arena de Saru nunca había visto una escena así. Un humano había ganado su primera pelea. La multitud todavía estaba zumbando de incredulidad. Algunos lo llamaron suerte, otros lo llamaron engaño, pero nadie podía negarlo. Ryan se había mantenido firme y derrotado a un enemigo mucho mayor. Desde su balcón, Aira mantuvo sus ojos en él mientras abandonaba el campo de batalla. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero por dentro sintió algo que no lo esperaba. Los humanos estaban destinados a ser débiles, sin embargo, este había usado la velocidad y pensamiento en lugar de fuerza. Ella se dijo a sí misma que era solo suerte, pero parte de ella quería ver qué haría él a continuación. El locutor volvió a alzar la voz. El retador humano avanza. Prepárate para la siguiente ronda. Más tarde ese día, las puertas de la arena se abrieron una vez más. Ryan salió a la luz del sol. Su cuerpo mostraba signos de se esforzó desde la primera pelea, pero sus ojos estaban agudos. La multitud seguía rugiendo, con risas e insultos, tratando de quebrar su espíritu. Él los ignoró. Él miró solo el campo de batalla. Desde el lado opuesto, apareció su segundo oponente. Este era más pequeño que el gigante de antes, pero su reputación era mayor. Él era un guerrero del pueblo Urano, conocido por sus rápidos reflejos y cuchillas que cortan el acero. 2 espadas delgadas colgaban en sus costados y sus movimientos eran rápidos, casi demasiado rápidos para que el ojo lo siguiera. La multitud vitoreó en voz alta al luchador de orina. Todos creían que el humano caería rápidamente esta vez. La señal se administró, y la orina se movió primero. En un abrir y cerrar de ojos, sus espadas brillaron, apuntando a el pecho de Ryan. Ryan apenas evitó el ataque, retrocediendo mientras saltaban chispas. Desde el suelo, la velocidad de su oponente era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Halo se inclinó hacia adelante, ella. Risas ligeras pero agudas. Esta vez no puede irse bailando. Sus trucos terminarán aquí. Sin embargo, mientras hablaba, Ryan ajustó su postura. Él no se apresuró a avanzar. En cambio, observó con atención, sus ojos siguiendo los patrones de la orina. Cada strike, a cada paso, Ryan estudiaba como un rompecabezas. La orina presionó más fuerte, movimientos rápidos como un rayo. Ryan recibió un corte superficial en el brazo. Sangre marcando su manga. La multitud vitoreó más fuerte, convencida de que era el comienzo de su derrota. Pero en lugar de miedo, el rostro de Ryan permaneció tranquilo. Se susurró a sí mismo, todo guerrero deja una abertura. La próxima vez que se lanzó la orina, Ryan no dio un paso completo atrás. En cambio, se movió ligeramente hacia un lado, permitiendo que pasara la hoja. Cerró mientras su mano golpeaba la muñeca del oponente. La espada cayó de la mano de la orina, haciendo ruido en el suelo de piedra. Los jadeos llenaron la arena. La orina gruñó y atacó con su blade restante, pero Ryan volvió a usar la misma táctica, esperando, esquivando y golpeando en el momento justo. Pronto, la segunda espada también se escapó, dejando el guerrero sin armas. La multitud cayó en silencio. Un humano desarmó a un luchador de orina. La sonrisa de Ara se desvaneció en algo más serio. Ella
No me reí esta vez. En cambio, sus ojos se entrecerraron por curiosidad. Pudo ver que la victoria de Rayyan no fue suerte. Fue habilidad, paciencia y confianza que nunca flaqueó. La orina, humillada, cargada hacia adelante con sus puños. Rayyan lo recibió con golpes constantes, cada uno preciso y controlado. En cuestión de momentos, la orina estaba en el suelo, incapaz de levantarse. El locutor levantó la voz. Victoria para el retador humano. La arena estalló en ruido. Algunos abuchearon con ira, otros gritaron emocionados. El nombre de Rayyan. Esparza más fuerte que antes. Aro se recostó en su asiento, tocando con los dedos el reposabrazos de su trono. Ella se había reído de él cuando entró por primera vez. Ella se había burlado de sus posibilidades. Sin embargo, 2 veces le había demostrado que estaba equivocada. Ella. El corazón latía más rápido, aunque se dijo a sí misma que era solo la emoción del entretenimiento. Cuando Rayyan dejó la arena. Después de su segunda victoria, Aira dio una orden silenciosa a sus guardias. Llévalo a. Yo. Deseo ver a este humano de cerca. Esa noche, Rayyan fue escoltado al Salón Real de las Aerys. La cámara era enorme, llena de luces brillantes y pilares tallados. Aira se sentó en su alto asiento, rodeada de nobles y guardias. Sus ojos eran agudos, su sonrisa confiada, pero ella lo miraba de cerca. «Me sorprendes, humano», dijo ella. «Esperaba que cayeras rápidamente. Sin embargo, tú. Quédate aquí después de 2 victorias. Dime, ¿qué te da tanta audacia?» Rayyan se inclinó ligeramente, no demasiado bajo, y se encontró con su mirada. «Creo que la fuerza no es solo en tamaño o potencia. Es en espíritu. Los humanos pueden ser más pequeños, pero nos levantamos cuando otros piensan que no podemos». Ai inclinó la cabeza, divertida. «Hablas como si tú. La bondad es más grande que el resto de nosotros». Rayyan negó con la cabeza. «No mayor, diferente, sino diferencia. No significa debilidad». Sus nobles se rieron de sus palabras, pero Aira levantó su mano, silenciándolos. Mantuvo sus ojos en Rayyan, su sonrisa se hizo más pequeña. Aún más curioso. «Muy bien», dijo en voz baja. «Continúa probándote a ti mismo. Humano. Quizás me entretengas un poco más». Rayyan simplemente asintió. La calma nunca se rompe. No pareció conmovido por la presencia de las Aerys ni por la risa de sus nobles. Él se puso de pie, con la misma tranquila confianza que lo llevó a la batalla. Al salir del salón, Aro se recostó en su trono. Ella se había reído de su valentía antes, pero ahora se preguntaba si quizás su confianza no era una tontería en absoluto. Los juegos estaban lejos de terminar, y ella quería ver hasta dónde llegaría este humano. El Palacio de los Galácticos. Aerys no se parecía a nada que Rayyan hubiera visto antes. Torres de cristal se alzaron en él. Cielo nocturno, brillando con luz suave. En el interior, los pasillos estaban llenos de piedra pulida y estandartes dorados colgaban de las paredes. Los sirvientes se movían en silencio. Y los guardias se paraban como estatuas, sus armaduras brillando. Rayyan fue guiado a través de la gran salón hasta que se paró ante Aira. Ella se sentó en un trono alto de plata, su túnica fluyendo como luz líquida a su alrededor. Su corona brillaba con pequeñas estrellas capturadas en vidrio. A su alrededor, los nobles susurraron y sonrieron, ansiosos por ver cómo se comportaría el humano. Aira apoyó la barbilla en la mano, los ojos agudos de diversión. Entonces ella comenzó, su voz suave pero al mando. El humano que nos sorprendió a todos se para en mi pasillo. 2 veces ahora tú. Has ganado batallas que deberías haber perdido. Dime, Rayyan, ¿te crees a ti mismo? ¿Especial? Rayyan se inclinó levemente, no por miedo, sino por respeto. Su voz era calma. No me considero especial, Aerys. Solo lucho como debo. Todo ser humano aprende a sobrevivir con lo poco que tiene. Ese es nuestro camino. Sus labios, curvado en una sonrisa. Hablas audazmente por alguien que está solo. ¿No te parece? ¿Temes que tus victorias no sean más que suerte? La galaxia está llena de guerreros que podrían aplastarte en un instantáneo. Los ojos de Rayyan se encontraron con los de ella. Creo que el miedo no es la medida de un hombre. Incluso si me caigo, no me arrodillaré. Eso es lo que me hace fuerte. Los nobles. Estalló en carcajadas.
Uno de ellos, un hombre alto con cabello plateado, señaló a Ryan. Él habla de fuerza mientras está parado aquí sin nada. Él es un tonto. Ryan. No le respondí. En cambio, mantuvo la mirada fija en Aira. Su tranquilo silencio hizo que él noble frunció el ceño y dio un paso atrás. Ara levantó la mano y la cámara se quedó en silencio. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Me interesas, humano. La mayoría de los que están aquí. Ruega por mi favor o tiembla ante mis ojos. Sin embargo, te mantienes firme como si el trono no pesa sobre ti. Ryan asintió una vez. Un trono pesa, Aerys. Pero el corazón del que se sienta sobre él es más pesado. Respeto tu regla, pero yo no dejaré que tu poder me sacuda. Si lo hiciera, entonces mis victorias no significarían nada. Por primera vez, Aira. La risa no fue fácil. En cambio, ella lo estudió con un silencio reflexivo. Sus palabras no eran pulidas como las de sus nobles. Sin embargo, llevaban una verdad que ella no podía descartar. Después de una pausa, ella levantó la mano e hizo un gesto a los guardias. Suficiente por esta noche. Deje que él. Descanso humano en el ala de invitados. Deseo ver cómo se desempeña en el próximo juicio. Los nobles se inclinaron, aunque algunos susurraron su disgusto. A un ser humano se le da una. La habitación dentro del palacio real era inaudita, pero ninguno se atrevió a desafiar a los Ais. Directamente. Ryan fue conducido a través de largos pasillos hasta una cámara preparada para él. La habitación era sencilla en comparación con la riqueza del palacio, pero era más grande y cómoda que cualquier cosa que pudiera imaginar. Lo había sabido. Un balcón se abría a la ciudad de abajo, donde las luces brillaban como estrellas. Él permaneció allí durante un largo momento, respirando profundamente, recogiendo sus pensamientos. Las batallas lo habían agotado, pero su espíritu se mantuvo firme. Conocía más desafíos. Esperado. La galaxia no lo respetaría fácilmente. Mientras tanto, Aira se sentó sola en su salón del trono después de que los nobles se hubieran ido. Ella tocó sus dedos en el reposabrazos, sus pensamientos volvieron de nuevo a el humano. Ella se había reído cuando lo vio por primera vez. Ella se había burlado de su audacia. Sin embargo, cada vez que hablaba, sus palabras eran más profundas de lo que ella esperaba. Eran palabras sencillas, pero tenían peso. Ella recordó la forma en que él había mirado, no con miedo, no con adoración, pero con tranquilo respeto. Pocos se atrevían a mirarla a los ojos de esa manera. Ella sintió una extraña inquietud, aunque ella no lo demostró. A la mañana siguiente, Aira dio una orden. Coloca al humano contra enemigos más fuertes. Quiero ver los límites de su confianza. Su consejero se inclinó. Como quieras, Aerys. Las pruebas crecerán. Más duro. Más tarde ese día, Ryan regresó a la arena. La multitud era más grande que antes. Sus victorias habían llamado la atención de toda la ciudad. Algunos. Vine a verlo ganar de nuevo. Muchos vinieron a verlo finalmente caer. De su realeza. Desde el balcón, Aira observó cómo entraba al campo de batalla una vez más. Ella trató de mantener su sonrisa habitual, pero su pecho se sentía apretado con algo nuevo. Ella quería a ver si su calma podía sobrevivir a la tormenta que ella le había puesto delante. Las puertas se abrieron, y dos guerreros salieron una vez. La multitud vitoreó salvajemente. El desafío era claro. El humano lo haría. Tengo que enfrentarme a más de un enemigo ahora. Halo se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos y sin parpadear. Muéstrame, humano, susurró en voz baja. Fue tú. La confianza solo es ruido, ¿o es realmente algo mayor? La señal fue dado. Ryan levantó los puños, firme como siempre, comenzó el enfrentamiento. La multitud rugió cuando las puertas de la arena se abrieron más. Dos guerreros se adelantaron para enfrentarse al único retador humano. Uno fue alto y ancho, su armadura pesada y sus puños como de hierro. El otro era delgado pero rápido, con garras lo suficientemente afiladas como para cortar acero. Juntos miraron a Ryan como si no fuera más que presa. Desde el balcón, Aira se sentó hacia adelante, con los ojos fijos en él. Campo de batalla. Ella misma había ordenado esta prueba. Si el humano fuera verdaderamente fuerte de espíritu, como afirmó, tendría que demostrarlo ahora.
A su alrededor. Nobles. Susurró, apostando a lo rápido que sería aplastado. Ryan se mantuvo firme en el centro de la arena. Respiró lentamente, con los ojos moviéndose entre sus dos oponentes. Su cuerpo llevaba las marcas de sus batallas anteriores, pero su postura no flaqueó. Se dio la señal. El alto Warrior cargó primero, temblando el suelo bajo sus pesados pasos. Al mismo tiempo, el delgado luchador dio vueltas, con las garras destellando a la luz. La multitud vitoreó, esperando que Ryan fuera abrumado. Pero Ryan no entró en pánico. Se hizo a un lado, dejando que el puñetazo del gigante golpea el suelo. El polvo y la piedra volaron por el aire. Entonces, como el luchador delgado saltó hacia adelante con sus garras, Ryan cayó bajo, rodando bajo el golpe. Él se acercó detrás de ellos, obligando a los dos guerreros a tropezar el uno con el otro. La multitud se quedó sin aliento. Los labios de Aira se abrieron ligeramente sorprendidos. Ella había esperado. Él se retiró con miedo, pero en cambio volvió su fuerza contra ellos. La batalla se volvió feroz. El guerrero alto balanceaba sus pesados brazos como martillos, mientras que el delgado cortaba con cegamiento. Velocidad. Ryan esquivó, bloqueó y contraatacó con golpes rápidos dirigidos a Wick. Manchas. No podía dominarlos, pero no necesitaba hacerlo. Cada movimiento que hizo mostró paciencia y control. Aún así, la pelea pasó factura. Una garra atravesada, su hombro, y un puñetazo lo golpeó con fuerza contra la pared de la arena. La multitud aplaudido, creyendo que había llegado el final. El aliento de Ryan se hizo pesado, pero sus ojos nunca perdieron su fuego. Se empujó hacia arriba, limpiándose la sangre de la cara, y levantó los puños una vez más. Ara se inclinó hacia adelante, agarrando con las manos el borde de su asiento. Ella sintió. Algo se agita dentro de su pecho. Este humano se negó a caer. Incluso herido, él se mantuvo firme con voluntad inquebrantable. Ella se susurró a sí misma, ¿por qué no te rindes? El guerrero delgado se abalanzó de nuevo, con las garras apuntando al pecho de Ryan. Esta vez, Ryan atrapó la muñeca a mitad del golpe y se torció bruscamente. Con un grito de dolor, el luchador con garras cayó al suelo, con el brazo inutilizado. La multitud estalló en shock. Antes de que el guerrero alto pudiera atacar, Ryan giró y se golpeó la rodilla, obligándolo a tropezar. Con otro golpe preciso en el pecho, el gigante se estrelló contra el suelo, incapaz de levantarse. El silencio llenó la arena por un latido del corazón. Entonces las voces explotaron. Incredulidad. Contra todo pronóstico, el humano había derrotado a dos oponentes a la vez. El anunciador levantó la mano. Victoria para el retador humano. Ryan levantó la cabeza, sudó, goteando de su frente. Él no sonrió ni se jactó. Él simplemente se quedó quieto. Dignidad como la multitud discutía entre ellos. Algunos abuchearon, otros vitorearon, pero todos ya no podía negar su fuerza de espíritu. En el balcón, el corazón de Aira latía más rápido que antes. Ella había ordenado este combate para exponer su debilidad, pero, en cambio, ella había visto algo raro. Había luchado con coraje, inteligencia y una voluntad inquebrantable. Sus nobles, murmuró nerviosamente. Esto es peligroso, dijo uno de ellos. Si un humano puede pararse contra tales guerreros, la gente comenzará a verlo como más de lo que es. Aira levantó la mano, silenciándolos. Se ha ganado sus victorias. No lo olvides. Eso. Más tarde, en el palacio, Aira caminó sola por su jardín privado. La luz de la luna se reflejaba en los árboles plateados y las flores brillantes. Pensó en los ojos humanos tranquilos y en la forma en que él se había puesto de pie. Una y otra vez, incluso cuando estaba herido. Ella había crecido rodeada de guerreros, pero pocos habían mostrado tal espíritu. Ella trató de reírse, diciéndose a sí misma que él era solo una distracción divertida, pero su risa se sentía débil por dentro. El respeto había comenzado a crecer, aunque ella no quisiera admitirlo. Mientras tanto, Ryan descansó en su habitación. Su cuerpo le dolía, pero su mente estaba despejada. Él sabía. Cada pelea traía un peligro mayor, sin embargo, él lo acogió con beneplácito. Para él, cada batalla era más que supervivencia. Era una prueba de que los humanos podían estar en una galaxia que se burlaba de ellos.
Se paró en el balcón de su habitación, mirando las estrellas de arriba. Su voz era tranquila, constante. Nos levantamos, no importa qué. Los juegos estaban lejos de terminar. Las pruebas por delante serían más duras. Pero ahora, los rumores se extendieron por toda la ciudad. El retador humano se había convertido en un nombre que nadie podría ignorar. Y en el corazón de los Aeris, la risa había comenzado a convertirse en algo mucho más peligroso. Curiosidad, respeto y quizás incluso admiración. La arena de Sarin nunca había estado tan llena. Palabra. Se había extendido por toda la ciudad, incluso por los sistemas cercanos. Un humano estaba ganando. Contra guerreros que deberían haberlo aplastado. Multitudes llegaban de todas las puertas, ansiosas por ver si su ascenso finalmente llegaría. Fin. Desde su balcón, Aira se sentó con su calma habitual, aunque dentro de su pecho había una extraña inquietud. Ella misma había dado la orden del próximo juicio. Esta vez, no sería una o dos enemigos. El humano se enfrentaría a 3 campeones en un solo día. Incluso, los guerreros más fuertes de su imperio lucharon contra tal prueba. Cuando la voz de los locutores llenó el aire, la multitud rugió. El retador humano, Rayyan, luchará contra 3 campeones, uno después de otro. El juicio comienza ahora. Las puertas se abrieron. Rayyan entró a la arena. Con pasos firmes. Sus heridas de batallas anteriores se habían curado solo en parte. Pero sus ojos ardían de concentración. Levantó la cabeza hacia el balcón por un breve momento. Su mirada se encontró. No se inclinó, ni parecía asustado. Él solo asintió con calma como diciendo que estaba listo. Los dedos de Aira se apretaron contra el reposabrazos de su trono. Ella le dijo. Ella misma era solo la emoción de los juegos, pero en el fondo quería que él sobreviviera. Entró el primer campeón. Un guerrero parecido a una bestia, cubierto de escamas y empuñando un arma de cadena que se abría paso por el aire. Lo balanceó con un rugir, con el objetivo de terminar la pelea rápidamente. Rayyan se movió ligeramente, esquivando cada golpe. La cadena se rompió en el suelo donde había estado parado, dejando marcas profundas. Rayyan esperó, respirando con firmeza hasta que la bestia se estiró demasiado. Luego tiró bruscamente de la cadena en el momento adecuado, obligando al arma a retorcerse contra su portador. Con uno golpe final al pecho de la bestia, cayó el primer campeón. La multitud estalló. Algunos gritaban enojados, otros asombrados. Aira se encontró aplaudiendo. Una vez antes se detuvo, sorprendida por su propia reacción. Ella se recostó. Rápidamente, ocultando el calor en sus mejillas. La segunda puerta se abrió. Guerrero salió con una armadura reluciente, portando una lanza que brillaba con energía. Sus golpes fueron más rápidos y más agudo, obligando a Rayyan a retirarse una y otra vez. La multitud comenzó a vitorear. Más fuerte, creyendo que este sería el final. La lanza atravesó el costado de Rayyan, dejando una herida ardiente. Se tambaleó pero no cayó. Respiró profundamente. Luego empujó hacia adelante en lugar de hacia atrás. Cerró la distancia, golpeando con sus manos desnudas contra los puntos débiles de los guerreros blindados. Golpe tras golpe aterrizó hasta que la lanza cayó de él. Manos de guerrero. Con un último golpe, el segundo campeón colapsó. La arena tembló de ruido. El humano ya había derrotado a 2 campeones. Aira se quedó a medio camino de su trono sin darse cuenta. Su corazón se aceleró. Ella quería animar, pero apretó los labios, luchando contra el impulso. Ella susurró tan silenciosamente que solo ella podía escuchar. No te caigas ahora. La tercera puerta. Abierto. El campeón final se marchó. Era una figura imponente, incluso más alto que el primer gigante con el que Rayyan había luchado. Su arma era una espada enorme, brillante, con poder ancestral. Lo levantó con facilidad, apuntándolo hacia Rayyan. La multitud cayó en silencio, sintiendo el peso de esta última prueba. Rayyan se puso de pie con sangre en su brazo y sudor en su frente. Su aliento era pesado, pero sus ojos aún llevó el mismo fuego. Se susurró a sí mismo. Una más. El campeón se balanceó. La hoja golpeó el suelo con un sonido atronador, el polvo se elevó en el aire. Rayyan esquivó por poco, el calor de el arma rozando su hombro. El siguiente swing llegó más rápido,
y esta vez derribó a Ryan de sus pies. La multitud rugió, creyendo que todo había terminado. Pero, lenta, dolorosamente, Ryan volvió a levantarse. Presionó su mano contra la herida. Entonces, levantó los puños. Su cuerpo tembló, pero su voluntad no se quebrantó. El gigante se balanceó. De nuevo, pero Ryan se apartó y golpeó las piernas. Sus golpes fueron pequeños. En comparación con el marco masivo, sin embargo, cada uno aterrizó con precisión. Él subió en la espalda del gigante, golpeando el cuello donde la armadura era débil. El gigante tropezó. La multitud gritó incrédula. Con una última explosión de fuerza, Ryan golpeó de nuevo en el punto débil. El enorme campeón cayó de rodillas, luego se desplomó al suelo. La arena quedó en silencio. Por un momento, nadie creyó lo que habían visto. Un humano había derrotado a 3 campeones en un solo día. Entonces, el silencio se convirtió en un ruido salvaje. Algunos vitorearon, otros gritaron de ira, pero ninguno podría negar la verdad. Ajira se puso de pie, sus ojos muy abiertos. Ella había querido, probó sus límites, pero en cambio había ido más allá de ellos. Ella sintió latir su corazón. Duro, y por primera vez, se dio cuenta de que ya no lo miraba por diversión. Ella lo estaba observando, porque ella creía en él. Mientras Ryan se paraba en la arena, apenas capaz de mantenerse erguido, levantó la cabeza hacia el balcón. Sus ojos se encontraron una vez más. Ella no se rió esta vez. Ella no se burló. Ella solo le devolvió la mirada, su pecho lleno de un respeto que ella nunca le había dado a nadie antes. Ese día, la galaxia comenzó a ver a un humano no como débil o tonto, pero tan inquebrantable. Y en el corazón de los Ais galácticos, algo había cambiado para siempre. La victoria de los humanos se extendió como fuego por todo el imperio. Historias de Ryan. Derrotar a 3 campeones en un solo día resonó por las calles de Serín. Comerciantes, soldados e incluso niños. Pronunció su nombre con asombro. Algunos dijeron que fue suerte, otros dijeron que fue habilidad, pero nadie podía negar lo que habían visto con sus propios ojos. Dentro del palacio, sin embargo, el ambiente era diferente. El Consejo de Nobles se reunió en la gran cámara, con los rostros oscurecidos por la ira. No animaron al humano. Lo veían como un peligro para su orgullo y poder. Esto no puede continuar, un noble dijo bruscamente. Un humano no tiene lugar por encima de nuestros guerreros. Él es un amenaza a nuestra orden, agregó otro. Si la gente cree en él, puede. Empiecen a interrogarnos. Al final de la larga mesa sátira, escuchando en silencio, apoyó la barbilla en la mano, los ojos medio cerrados como si estuviera aburrida. Pero por dentro, sus pensamientos estaban inquietos. El líder del consejo se puso de pie. Ais, debemos. Termina con este espectáculo tonto. El humano se ha divertido. Es hora de recordarle a la galaxia de su verdadero lugar. Despojémonos de sus victorias y declarémoslo indigno. Aira levantó los ojos, tranquila pero aguda. Indigno, dijo en voz baja. Él ha luchado con coraje, habilidad y espíritu. Ninguno de nuestros campeones lo derrotó. Dime qué lo hace indigno. Los nobles se movieron incómodos. Uno respondió, él es solo humano. Su especie es débil. No tienen imperio, ni legado, permitiéndole pararse como insultos iguales. Cada raza que luchó durante siglos para ganarse el respeto. Por un momento, el pasillo quedó en silencio. Entonces sonó la risa de Aira. Fuera, aunque no era lo mismo que antes. No era una burla. Fue agudo. Y cortando. Hablas de legado mientras te escondes detrás de excusas. Si él hubiera caído, lo hubieras llamado débil. Sin embargo, él permanece, y aún lo llamas débil. Quizás la verdad no es que él sea indigno, sino que le temes. Los nobles se miraron unos a otros, inquietos. Ninguno se atrevió a desafiarla directamente, pero su ira permaneció. Esa noche, se celebró una gran reunión en el palacio. Nobles, generales y líderes de aliados. Mundos llenaron el gran salón para presenciar el juicio oficial del retador humano. Ryan fue presentado. Todavía herido por sus batallas, pero caminando con pasos firmes. Su presencia llenó la habitación de silenciosa tensión. El líder del consejo se levantó y habló en voz alta. Ryan de la Tierra, aunque has ganado peleas en la arena,
el consejo. Declara que tus victorias no tienen sentido. Los humanos no son reconocidos como iguales en esta galaxia. No te elevarás más allá. Este salón. Los jadeos se extendieron por toda la cámara. Muchos esperaban que Ryan protestara o mendigar, pero él no hizo ninguna de las dos cosas. Levantó la cabeza y habló con claridad. Yo no lo hice. Lucha solo por mí. Luché para mostrar lo que son los humanos. No somos él, los más fuertes ni los más viejos, pero nos levantamos cuando otros esperan que caigamos. Usted puede. Niégame un título. Puedes burlarte de mi nombre. Pero no puedes quitarte lo que se ha visto. Cada guerrero que enfrenté no cayó. Porque soy más grande, pero porque me niego a rendirme. Ese es el espíritu humano y no será silenciado. Él. Hall se quedó callado. Sus palabras tuvieron más peso de lo que esperaban los nobles. Los murmullos se extendieron por la multitud. Algunos se conmovieron, otros se enojaron. Aira se puso de pie. Despacio de su trono. Su túnica brillaba a la luz cuando dio un paso adelante. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Escuché lo suficiente, dijo. El concilio habla de debilidad, pero ellos. Teme la fuerza de un hombre. Lo llaman indigno, sin embargo, ninguno de sus campeones podría oponerse a él. Y no guardará silencio mientras la verdad se tuerza. Ryan se ha ganado el respeto, y yo se lo daré a él. El rostro del líder del consejo se oscureció. Aerys, tú. No puedo, dije con firmeza. Su voz sonó al otro lado del pasillo. Yo soy los Aerys de este imperio, y mi palabra es ley. Este humano es más que un retador. Él se erige como prueba de que el espíritu puede elevarse por encima de la sangre y el nacimiento. Si llamas a eso debilidad, entonces quizás seas tú quien no lo mereces. El pasillo estalló de ruido. Algunos gritaron en apoyo, otros en indignación. Los guardias se movieron inquietos. Pero nadie se atrevió a moverse en su contra. Ryan miró a Aira, con los ojos tranquilos, conociendo a la de ella. Por primera vez, ella no se rió de él. Ella conoció su mirada. Con orgullo, su pecho se llenó de algo nuevo. La noche terminó con mucha tensión en el aire. El consejo. Habían sido silenciados, pero su ira ardía. La gente susurraba sobre el humano y los Ais que lo habían defendido. El cambio estaba llegando y no se podía detener. En su habitación más tarde, Aira se paró junto a su ventana, mirando las estrellas. Recordó el día en que se rió por primera vez del humano que se atrevió a pisar a la arena. Ahora ella ya no se reía. Ahora ella admiraba. Y en él, en el silencio de la noche, admitió para sí misma lo que había tratado de negar. Ella ya no lo veía como entretenimiento. Ella lo veía como alguien a quien quería estar al lado. Los días posteriores a la derrota del concilio estuvieron llenos de tormentas. De susurros. En todo el imperio, la gente hablaba de los Aerys que habían defendido un humana con su propia voz. Algunos lo llamaron locura, otros coraje, pero todos estuvieron de acuerdo en que fue un punto de inflexión. Ryan caminó por el palacio con su habitual paso tranquilo, aunque podía sentir un par de ojos sobre él. Guardias, sirvientes, nobles, todos lo miraban con curiosidad y malestar. Algunos asintieron con respeto, mientras que otros se apartaron enojados. A pesar de la tensión, Ryan no sintió miedo. Se había enfrentado a guerreros, espadas y él. El juicio de la galaxia. Comparado con eso, los susurros no eran nada. Aún así, él sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Dentro de la cámara de Aerys, Aira esperó. Para él. Su túnica plateada brillaba débilmente mientras se paraba cerca de la gran ventana, con los ojos fijos en las estrellas. Afuera. Cuando Ryan entró, se volvió, con la expresión tranquila, pero más suave que eso. Nunca lo había sido antes. Ha sacudido mi mundo, dijo simplemente. Yo solo peleé. Por la verdad, Ryan respondió. Si eso sacudió tu mundo, entonces tal vez tu mundo necesitaba. Temblando. Aira sonrió débilmente. Por primera vez, su sonrisa no era lleno de arrogancia o burla. Era cálido, casi tímido. Hablas como si no llevas peso, pero llevas los ojos de un imperio. ¿No sientes que te presiona? Ella preguntó. Me siento. Eso, dijo Ryan. Pero llevo algo más pesado. Las esperanzas de mi gente. Y no puede defraudarlos. Ella lo estudió en silencio,
Luego volvió a hablar. El consejo no perdonará lo sucedido. Se moverán en tu contra, tal vez incluso contra mí. Debes decidir si te pondrás de pie y lucharás o si te irás. Y regresa a tu mundo. Rayyan se acercó. ¿Y qué harás, Aerys? ¿Te quedarás conmigo o dejarás que entierren tu voz? Sus ojos se encontraron con los de él, brillando de orgullo. He sido entrenado para gobernar, guiar, doblegar a otros a mí. Will. Sin embargo, cuando hablas, no siento la necesidad de liderar. Siento la necesidad de... Sigue y párate a tu lado. No traicionaré ese sentimiento. Durante mucho tiempo. Por un momento, el silencio llenó la cámara. Luego, lentamente, extendió la mano. Entonces deja. Nosotros elegimos juntos. Rayyan le tomó la mano con firmeza. Fue la primera vez que su vínculo. Se convirtieron en más que palabras, más que miradas. Al día siguiente, Aira llamó al gente del imperio para reunirse en la plaza central. Desde todos los rincones de la capital, ciudadanos llenaron la plaza, y innumerables más vieron a través de las grandes pantallas que iluminaban los cielos. Aira se mantuvo erguida ante ellos, con la voz fuerte y claro. Gente de Sarin y todos los que llaman a este imperio su hogar. Hoy hablo. No solo como Twice, sino como alguien que ha visto la verdad con sus propios ojos. Un humano. Vino entre nosotros, burlado y dudado. Sin embargo, él se elevó más alto que nuestros más grandes guerreros. Él se mantuvo firme cuando nuestro consejo trató de quebrantarlo. Él no tiene sangre noble, pero tiene un espíritu más grande. Más que cualquiera que haya visto. La multitud murmuró, algunos asombrados, otros en shock. Ella continuó, a partir de este día, declaro que los humanos son reconocidos. Dentro de nuestro imperio. Ya no se les llamará débiles. Ya no estarán ignorado. Tienen un lugar entre nosotros y se han ganado el respeto. Entonces ella se volvió, su voz sonaba con orgullo. Y yo, Aira, Aerys de este imperio. Elige apoyar a Rayyan de la Tierra. Él no es solo un retador, él es mí. Igual. Mi elección es mía, y ningún consejo o noble la silenciará. Él. Plaza estalló con sonido. Algunos vitorearon salvajemente, otros gritaron de ira. Él. El imperio había sido sacudido una vez más, pero esta vez no había vuelta atrás. Rayyan se adelantó, sus ojos se calmaron mientras miraba a la multitud interminable. Él. Levantó la voz para que todos pudieran oír. Soy Rayyan, hijo de la tierra. Yo no pido tronos ni riquezas. Solo pido que nuestra gente camine unida con orgullo, no como amos y siervos, pero como aliados. Juntos, podemos ser más de lo que somos. Aparte, los vítores se hicieron más fuertes, resonando en toda la ciudad. Por primera vez en la historia, se hablaba de los humanos no como extraños débiles, sino como iguales. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la capital, Rayyan y Aira se pararon uno al lado del otro en el balcón del palacio. La ciudad abajo brillaba con luces, y el aire transmitía el sonido de la celebración y el malestar. El cambio nunca fue amable, pero había comenzado. Sabes, esto no terminará fácilmente, dijo en voz baja. El consejo. Tama. Los nobles resistirán. Los enemigos vendrán por nosotros. Rayyan asintió. Entonces deja. Ellos vienen. No gané porque era más fuerte. Gané porque no di. Arriba y nunca lo haré. Aira se volvió hacia él, sus ojos plateados brillando con algo. Eso ya no era orgullo ni deber, sino confianza. Entonces nunca dejaré tu lado. Por primera vez, los Ainos se rieron de la confianza del humano. Ella. Lo compartí. Y mientras estaban juntos, tomados de la mano, la galaxia miró hacia un futuro que ni el miedo ni la tradición podrían detener. Porque